tiempo lejano, Dios habitaba en un mundo informe envuelto en oscuridad. Él se cernía sobre las aguas imperiales y en un momento sublime, Dios pronunció las palabras que resuenan eternamente: hágase la luz. Y así fue. La luz surgió y Dios vio que era buena. Separó la luz de la oscuridad, revelando su poder divino. Sin embargo, persiste una pregunta teológica fundamental. ¿De dónde vino Dios cuando el cielo y la tierra no eran más que una promesa? Cuando la oscuridad reinaba sobre un vacío sin forma, Dios ya existía. Él habitaba majestuoso, solo en su grandeza divina. Llamó a la luz desde la oscuridad, trajo orden al caos y creó un cosmos a partir de la confusión. Pero la pregunta incesante permanecía: ¿de dónde vino Dios? Algunos afirman que Dios creó la tierra hace 6000 años en solo 6 días. Sin embargo, para ser filosóficamente consistentes y honestos, debemos enfrentar la pregunta: ¿de dónde vino Dios? Además, una vez que entendemos el origen de Dios, ¿cómo podemos comprender la influencia de una fuerza espiritual en un universo material? Si se cree que Dios creó el universo, la lógica nos lleva a cuestionar quién creó a Dios. Y así comienza el ciclo interminable de preguntas: ¿quién creó a Dios? ¿Y quién creó al Dios que creó a Dios? La búsqueda de la verdad se extiende hacia el infinito, desafiando nuestras mentes y llevándonos a cuestionar las profundidades de lo desconocido. Profundicemos en la pregunta: ¿quién creó a Dios? Al hacer esta pregunta, nos encontramos inmediatamente con la idea de un Dios creado, lo cual es intrigante. Esta indagación en sí misma ilustra un punto crucial. La creencia en Dios como creador es fundamental para nuestra comprensión. Sin embargo, esta pregunta es interesante porque nos lleva a considerar una explicación más plausible: la imposibilidad de que algo surja de la nada. Si estamos de acuerdo en que no es posible crear algo a partir de un vacío absoluto, llegamos a una conclusión poderosa. Debe haber algo eterno, siempre existente, pues de lo contrario, estaríamos atrapados en una nada eterna. Por lo tanto, todos nosotros de alguna manera estamos obligados a creer que algo ha existido siempre. Esta es la única explicación lógica. Porque si aceptamos que nada puede surgir de la nada, entonces tanto tú como yo, que estamos aquí discutiendo, somos algo, y ese algo debe haber existido desde siempre. La idea de algo eterno, siempre presente, es la clave para entender el enigma de la creación. Aquí está la pregunta. Todo lo que sabemos sobre el mundo físico nos lleva a dudar de que algo pueda existir eternamente. Especialmente desde la década de 1930, cuando la teoría del Big Bang fue ampliamente aceptada, nuestra comprensión del universo ha cambiado drásticamente. Esta teoría sugiere que nuestro universo actual es solo una manifestación temporal, una sola iteración en una serie infinita. Considera la evidencia. El universo está en constante cambio. La energía se está consumiendo gradualmente. La bien establecida segunda ley de la termodinámica nos enseña que la energía se agota con el tiempo. Las estrellas están perdiendo su energía y la expansión del universo parece estar acelerándose, empujando sus límites más allá de nuestra comprensión. Todo esto nos lleva a concluir que el mundo físico tal como lo conocemos no es un candidato viable para algo que haya existido eternamente. Ahora, la gran pregunta es: ¿lo que haya existido eternamente debe ser completamente diferente de lo que vemos hoy? La causa primordial, la fuente de todo, debe ser algo más allá de nuestra comprensión actual. Y así, se nos desafía a explorar la verdadera naturaleza de este misterio que trasciende nuestro mundo físico. Reconozco que la idea de algo que exista eternamente puede parecer desafiante, pero me gustaría presentar una perspectiva diferente. Considera que todo lo que percibimos como realidad contingente, es decir, cosas que podrían ser de otra manera,
son solo manifestaciones fugaces. Incluso objetos aparentemente sólidos como esta silla frente a ti, fueron una vez meras posibilidades al borde de la no existencia. No son permanentes, desaparecen con el tiempo. La verdad es que todas estas cosas no pueden explicarse a sí mismas. Están interconectadas como piezas de dominó en una cadena de contingencias interdependientes. En algún momento, debemos asumir que existe algo fundamental, algo completamente diferente de lo que estamos tratando de explicar. Sin embargo, cuando se trata de Dios, la afirmación central de las tradiciones cristiana, judía e islámica es que Dios es eterno. Por lo tanto, la pregunta sobre el origen de Dios no se aplica a Él por definición. La única forma de argumentar en contra de esto es asumir que todo pertenece a la categoría de lo creado. Pero eso simplemente nos lleva de vuelta al punto de partida. Los antiguos griegos exploraron esta cuestión, y por eso el Evangelio de Juan comienza con las palabras: en el principio era el Verbo. Esta afirmación nos invita a considerar que todas las cosas tienen su origen en algo eterno y trascendental, algo más allá de nuestra comprensión, algo que ya existía antes de todo. Los antiguos griegos estaban interesados en la pregunta sobre qué es lo creador y qué ya existe. En última instancia, esta pregunta se reduce a si existe algo o alguien que nunca llegó a existir. Los cristianos afirman que este ser es Dios, y esta afirmación es central en su fe. La pregunta de quién creó a Dios puede parecer legítima para algunos, pero yo sostengo que no lo es. Ahora, para aquellos que creen que el universo creó todo, quiero plantear una pregunta. ¿Quién creó al creador del universo? Esta pregunta a menudo deja perplejas a las personas, y se la he planteado a muchos científicos. Recuerdo una ocasión en la que estaba discutiendo con alrededor de 1000 científicos y un físico se me acercó. Él dijo: es interesante todo lo que hablas sobre Dios, pero eres cristiano, y como cristiano crees en la Trinidad, que Jesús era Dios y hombre. Eso es absurdo. ¿Puedes explicármelo? Respondí: por supuesto que puedo. Pero primero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es la conciencia? Reflexionó por un momento y admitió que no lo sabía. Entonces le pregunté: ¿qué es la energía? Respondió que como físico podía medirla, pero no sabía qué era. Continué: bueno, mi pregunta no trata de eso. Mi pregunta es: ¿crees en la conciencia? Dijo que sí. ¿Y crees en la energía? Nuevamente respondió afirmativamente. Entonces le dije: crees en estas dos cosas, pero has admitido que no sabes qué son, así que eres un intelectual. No te preocupes por eso. Él respondió: por favor, no me llames así. Y concluí: eso es exactamente lo que estabas a punto de hacer conmigo hace 5 minutos. Si no sabes qué es la energía, no te sorprendas si la energía, la luz, la gravedad y la conciencia son misterios. No te sorprendas si todos estos misterios están contenidos en Dios. La pregunta de quién creó a Dios en realidad no es tan compleja como parece. Cuando nos referimos a Dios como un ser eterno y atemporal, la respuesta se vuelve clara. Como argumenta Keith Ward en su libro Dios, Azar y Necesidad, si alguien preguntara qué causó a Dios, la respuesta sería que nada podría haber traído a la existencia una realidad que trasciende completamente el espacio y el tiempo, que es autoexistente. Entender esta idea es comprender que Dios está más allá de las categorías de principio y fin. Todo lo que comienza a existir necesita una causa. No puede surgir de la nada. Sin embargo, algo que es eterno y atemporal no encaja en esta premisa inicial. No necesita una causa. Incluso ateos como Daniel Dennett reconocen que si existen verdades eternas, como los números u objetos matemáticos, no necesitan una causa porque nunca llegan a existir. El concepto de Dios es precisamente el concepto de un ser eterno y autoexistente, una necesidad primordial. Por lo tanto,
La respuesta es que Dios no tiene causa, porque es autoexistente. Nuestra definición de Dios es el creador no creado del universo, quien trasciende todas las limitaciones de tiempo y espacio. La pregunta de quién creó al creador no creado es como preguntar sobre el sonido del silencio o qué hace el vacío. Lo que intento ilustrar es que existe una definición de silencio que impide hacernos tal pregunta. De manera similar, cuando cuestionamos quién creó al creador no creado del universo, estamos siguiendo una línea de razonamiento que no se aplica a él. Esto nos lleva a un punto importante. Los cristianos basan sus creencias en un Dios que no fue creado, mientras que los ateos a menudo ofrecen respuestas diferentes. Como exateo, yo también solía creer en un creador no creado, aunque mi comprensión era diferente. Quizás consideraba la idea de un generador de multiverso o algún entorno cuántico en el que los universos surgen espontáneamente. Independientemente de lo que fuera, la idea era que el universo no fue creado. Por lo tanto, en última instancia, todos creen en la existencia de un creador no creado. Lo que me gustaría preguntar es que continúen la historia desde el comienzo del universo hasta el impacto de la materia espiritual de Dios en lo material. Y considerando que todos tenemos esta creencia en un creador no creado, tal vez la pregunta esencial es cómo se relaciona este creador con nuestro continuo de tiempo, espacio y materia, conocido como el continuo. Aquí está el meollo del asunto. Todos estos elementos, tiempo, espacio y materia, deben haber llegado a existir al mismo tiempo. Si hubiera espacio pero no tiempo, ¿dónde lo colocarías? Y si hubiera materia en el espacio pero no tiempo, ¿cuándo la colocarías? No es posible separar tiempo, espacio y materia. Deben coexistir. La Biblia aborda este tema de manera concisa en solo 10 palabras. En el principio, Dios creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. Por lo tanto, el tiempo y el espacio fueron creados junto con la materia. Estos tres elementos forman una trinidad esencial. El tiempo abarca el pasado, el presente y el futuro. El espacio tiene longitud, anchura y altura.